Ok, buenas noches. Clase de Zohar, Parashat Noah. Teléfonos en silencio. Ok, segunda parashá de la Torah. Segundo Shabbat de este nuevo ciclo de la Torah. Noah aparece en el texto en realidad de la semana pasada, hacia el final de la porción de Bereshit. Nos cuenta la Torah que para el final de la primera semana Dios ya había decidido destruir el mundo. ¿Sí? Las primeras descendencias, los primeros 130 años de descendencia en el mundo y la decadencia que provino de la gente, de esos primeros habitantes del mundo, merecía que el mundo sea destruido. Que este año porque cae antes, porque tenemos un año bisiesto, se da que es tan temprano en el año que aparezca la porción de Noah. Generalmente es más adelante y estamos por lo menos en el calendario gregoriano, generalmente en el mes de Escorpio, porque la destrucción del Mabul, del diluvio, ocurrió en el mes de Escorpio. La cosa es que Dios decide que, listo, no otro mundo más que no sirvió. ¿Sí? Igual que los mundos de los reyes de Edom, este tampoco sirvió y lo está por destruir. Y cuando se dispone a destruir el mundo, nos dice la última frase, el versículo 8 del capítulo 6 del libro de Génesis. La última frase de la porción de Bereshit dice: Benoach matzah hen be'enei Hashem. Que por cierto, esta es una frase que todas las semanas cuando hacemos Abdalá, cuando salimos de Shabbat y entramos a la semana, lo primero que se dice cuando uno cuando ya levanta la copa para hacer Abdalá, dice esta frase: Benoach matzah hen be'enei Hashem. Kosi shuot esau b'shem Hashem ekra. Y literalmente esta frase quiere decir: pero Noah encontró gracia en los ojos de Dios. De golpe Dios está por ir a destruir todo y dice: pará, mira, ahí está Noah. Y por Noah valía la pena salvar el mundo. Y después ya conocen la historia, nos cuentan que Dios se le presenta a Noah y le dice: Noah, dentro de un tiempo voy a destruir el mundo. Quiero que construyas. Y va a haber un diluvio y se va a inundar todo y todos se van a morir. Quiero que construyas un barco que metas 7 pares de cada animal puro. En esa época no había Torah, o sea que no había forma de saber, por lo menos según la Torah, qué animales eran kasher y cuáles eran no kasher. Pero Noah aparentemente sí entendía cuáles sí y cuáles no. Le dice: vas a poner 7 pares de los puros, 2 pares de los impuros. Vos y tu familia se van a subir al arca y desde ustedes vamos a repoblar el mundo. Y la historia nos cuenta que Noah empezó a construir un barco en el medio, qué sé yo, es como decir, en el medio de la pampa.
¿sí? Empezó en el desierto de Kutralco, ¿sí? En el medio del desierto empezó a construir un barco gigante. Le decían, bueno, ¿estás loco? Le decían, mirá la fiesta que hay, porque aparte el mundo era una gran fiesta en ese momento. Y Noah todo el día construyendo un barco. ¿Cuánto tiempo? Empezó a llover, si mal no recuerdo, aparte le da específicamente de tal medida, de esta medida, de otra medida, y todas las medidas que le da, si uno saca la cuenta y construye algo de esas medidas, todos los animales y todo lo que tenía que poner ahí adentro no caben. Sí, espérame un segundo. Sí, ya te entendí, pero no te estoy por contestar, por eso es que no. Espera que estoy buscando otra cosa. Si mal no recuerdo, la verdad es que se suponía que tenía que preparar la clase de Zohar mientras el proyector pasaba la clase de Ser y Vivir Libres y tuve que salir a darla. Pero si mal no recuerdo, 135 años estuvo Noah construyendo el barquito. ¿Sí? No es que, bueno, 1 año, 2 años, no, años y años y años. Imagínate en el medio del desierto, cortando madera, no había tierra, no había las herramientas que hay hoy, construyendo un barco que en realidad era como, si uno ve la forma, es como una especie de caja. Ni siquiera es un barco como nosotros percibimos. De hecho, la forma que tiene es así. Es más ancha abajo, plana, tiene paredes, como si fuera una pirámide que uno le saca a la parte de arriba. Así era la caja que le mandaron a fabricar. Fue aproximadamente en el año 900 desde el diluvio, fue aproximadamente en el año 900. Seguro si hubiera tenido tiempo de leer todo esto están todas las fechas y demás. Okay. Y tenemos que recordar que todo este desastre que estaba ocurriendo en la tierra, que merecía que el mundo fuera destruido, tiene que ver con que al final del libro de la porción de Bereshit que leímos la semana pasada, hace 2 días, hay un versículo que dice pero los hijos de Dios encontraron bellas a las hijas del hombre y tuvieron hijos con ellas. En este libro en particular, como es que muy loco tener que traducir tal cosa, lo tradujeron: los hijos de los dignatarios tuvieron hijos con las hijas del hombre. Pero literalmente dice Vairu benei a Elohim et benot a Adam, y los hijos benei Elohim es los hijos de Dios, vieron a las hijas de los hombres y les parecieron lindas. Todos, casi todos han estado en la charla de Rosh Hodesh del mes de Virgo, ¿sí? Donde explicamos la historia de esta mujer que fue a quejarse con que los ángeles estaban, ¿sí? Y de ahí viene toda la mitología griega de Hércules y de todos estos mitad hombres y mitad dioses, ¿sí?
La cosa es que estos hombres medios dioses les gustaba más la fiesta que ¿sí? Los caminos del mal, dice literalmente. Ok. Eran Ángeles caídos. Y muchas otras personas dicen que eran extraterrestres y todo, ¿cierto? Según lo que cada quien estudia, se excusa de esto literalmente la palabra que utiliza para describirlos la Torá es Nefilim, que puede querer interpretarse como gigantes, que de hecho eran físicamente muy grandes, pero también puede interpretarse como caídos, de Nofel, de caídos. No es que los ángeles no tienen libre albedrío, no tiene etcétera. Los que quedaron, que trabajan hoy de ángeles, sí. Hay otros 400.000 que no. Hay un ejército de 400.000 ángeles que son los que responden al Satán, a las fuerzas del mal, que están en huelga desde hace algunos años. Ok, vamos a ver qué dice el Zohar y por supuesto el gran principio de, si uno le pregunta a un cabalista de qué se trata la porción de Noah, te va a decir dos o tres cosas. Una, salir de la comodidad. Noah literalmente quiere decir comodidad, ¿sí? El antídoto contra la destrucción del mundo es lo Noah, ¿sí? La no comodidad. Por otro lado, el Zohar literalmente en esta porción dice, Rabbi Shimon escribe, este libro que estoy escribiendo es el arca de nuestra generación, ¿sí? Por eso también esta porción tiene una connotación cabalística importante. Y por otro lado, la porción empieza diciendo que es poco tradicional, porque generalmente la Torá utiliza esta frase de Ele Toldot, y estas son las generaciones de alguien, o Ele Toldot, estas son las generaciones, cuando la persona está por morir, no cuando describe el comienzo de la historia de alguien. Pero empieza diciendo, Ele Toldot Noah Ish Tzadik, Tamim Aya Bedorotav. Dice, estas son las generaciones de Noah. Noah era un hombre justo, un tzadik, en su generación. Sacando a Noah, la única otra persona en toda la Torá que la Torá llama tzadik es a Yosef. ¿Sí? Nunca dice la Torá que Moshe era un tzadik, o que Aarón era un tzadik, o que las únicas dos personas que están descritos como tzadik, ¿sí? De hecho de Moshe dice Ishtam, un hombre simple, como queriendo decir algo extraordinario, ¿no? Pero de Noah, de Yosef Tzadik, dice que no dice siempre que Yosef era un tzadik, sino que después del episodio con la esposa de Potifara, la Torá lo empieza a llamar tzadik. Y de Noah dice de entrada, Noah era un tzadik en su generación. Y respecto a esto, el Talmud dice que la persona es justa o no justa no respecto a un estándar preestablecido, sino respecto a la generación en la que le toca vivir. Y dice que en el momento del Gemara Tikkun, del fin de la corrección, el momento en el que estamos nosotros, dice, las personas que sean
buenas, o sea, que no le hagan el mal a otros, dice, van a ser como los tzadikim de la Torah. Y aquellos que estudien espiritualidad y que se involucren en la Torah en esta generación, van a ser, dice, como los Tanaim, como los que escribieron el Talmud, como estas personas, o sea, vistos desde arriba, vistos con la estatua, el statue, ¿cómo se dice? Con el estatus, no sé si es estatus, sí, vistos de la estatura, de la estatura como se veía aquellas personas que para poder escribir el Talmud tenían que poder resucitar un muerto, como queriendo decir que resistir los caminos del mal en esta generación es tan poderoso como aquel que puede resucitar un muerto, como que puede hacer grandes milagros y maravillas. Y sabemos que Noah, de hecho, era la única persona, Noah era descendiente de Enoch. Okay, vamos a ver qué dice el Ari. El Ari empieza haciendo 3 preguntas básicas respecto a esta parashá. Lo primero que dice tenemos que entender 3 cosas. No sé si vamos a llegar a las 3 hoy, pero vamos a tratar. Si no, para eso tenemos la charla antes de la lectura de la Torah en Shabbat. Dice, ¿por qué si Dios tenía que salvar a esta gente, los tenía que salvar por medio de un arca? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no un gran pájaro volador que se los lleve? ¿Por qué tenía que ser un arca respecto a un diluvio? No podía haber un gran terremoto que se trague a todos los... si toda la gente vivía en un solo lugar. Recordemos que en el final de la porción de Noah aparece la historia de la Torre de Babel en esta porción, y esa es la historia, se llama, de la dispersión, donde la gente empezó a hablar un idioma distinto, los grupos de personas, y no podían soportar estar con otras personas que no los entendieran. Entonces los que hablaban un mismo idioma se fueron todos para un lugar y otros para otro, y se dispersaron. Antes todos vivían en Irak. El famoso jardín del Edén es más o menos se cree que es en Irak, y todos vivían juntos. Después vino una lluvia que los mató a todos, y finalmente el barquito, la cosa esta se posó en Armenia, en el famoso monte Ararat, ¿sí? Y de ahí las aguas bajaron, y desde ahí otra vez el mundo fue poblado. Y eventualmente ese nuevo grupo de gente se radicó en Babilonia, en Irak otra vez, y de ahí se dispersaron hacia los distintos lugares del mundo. El diluvio fue mucho antes. No, ahora estamos en las preguntas todavía. ¿Ok? Entonces, ¿por qué un diluvio y por qué salvarlo a través de una arca? Número 2, ¿por qué le dijo pone 7 de los animales que son puros según el ritual y 2 nada más de los impuros? Y más importante aún, dice el Ari, ¿quiénes eran las personas de la generación del diluvio y quiénes eran las personas de la generación de la dispersión, de la Torre de Babel? Hasta este momento, nos dice la Torá, cuando empieza a hablar sobre la historia de Babel, la Torá dice en el versículo, nunca me lo olvido, no es porque sepa encontrar cosas en la Torá o que me acuerdo de memoria de los versículos, pero es 1, es fácil es el capítulo 11, versículo 1,
del libro 1 de la Torah. 1:11:1. Dice, Vai kol haaretz sa'afa echad. Toda la tierra, toda la gente tenía una lengua, udevarim ahadim, y todas los dichos estaban unificados. ¿Sí? Todo lo que sea que alguien decía, cualquier persona del mundo que estaba viva lo entendía, y ese idioma, esa lengua, esa única lengua, era el hebreo. ¿Sí? Esa era la lengua madre con la que inició el mundo. Ok, ¿quiénes son todas estas personas? Dice, lo primero que tenemos que entender, dice el Ari, para empezar a entender estas cuestiones, es lo siguiente. Tenés que saber, dice el Ari, que antes de que Adán pecara, no era físico, no tenía un cuerpo como el de los humanos de ahora. Estaba en realidad vestido en luz. De hecho, el Zohar explica que el cuerpo de Adán era totalmente transparente y era como un holograma y estaba hecho de enemo, ¿cómo se dice? Esmalte. ¿Sí? Que de hecho las uñas es el único remanente que tenemos del cuerpo de Adán. Todo el cuerpo del ser humano era totalmente transparente, de un esmalte, y brillaba, era como una especie de foco, ¿sí? Con forma de persona. Dice, pero no tenía un cuerpo físico como el que tenemos nosotros. Estaba vestido en luz y comprendía todos los mundos espirituales en él. Adam Katmon, ¿sí? Este hombre primordial, comprendía toda la creación en realidad era él. Porque todo lo que nosotros vemos, Sefirot, árbol de la vida, esto, lo otro, son todas, así es como fue la emanación de la luz para crear este universo. Pero no es Dios. Entonces, esa famosa vasija del mundo infinito de la que hablamos y todo esto, que incluye la emanación de todas las Sefirot, de todos los mundos de creación, eso todo estaba dentro de Adán. Dice su cabeza era el mundo de Atzilut. Dice su torso, es decir, correspondiendo a la triada superior de la Sefirot, Gesed, Gvurah y Tiferet, en ese momento era en realidad Briá, era el mundo de creación. Las extremidades inferiores, la triada inferior, Netzach, y Yesod, era el mundo de Yetzirah. Dice, y la corona, es decir, su órgano sexual, era el mundo de Asiá. No había nada más. Eso era, todos los mundos estaban comprendidos dentro de este solo hombre. Dice, todas las almas estaban incluidas en él. Todo aquel que alguna vez va a nacer, cualquier alma que existió o que pueda llegar a existir, todas estaban adentro de él. Cuando él pecó, su estatura fue disminuida y se convirtió en una persona física. Y esto le causó un defecto a todas las almas del universo. El pecado, el famoso pecado de Adán, hizo que se encogiera físicamente en una persona, hubo una degradación, y la degradación implicó que las Sefirot también cayeran del lugar. En la cabeza de él, que era únicamente Atzilut, ahora tenía todo este tema de todos los intelectos mezclados, derecho, izquierdo, de golpe, la parte que tenía que ser todo creador, su torso, sus manos, él podía crear todo con las manos, lleno de emociones y de si está bien, si el egoísmo, si el amor, si todo un desorden creado por
esta degradación de su cuerpo original. Dice, sin embargo, él originalmente comprendía las almas de Arihampin. Y dice, cuando él pecó, Arihampin es lo más alto de Keter, ¿sí? Es el nivel del que nosotros en Kabbalah ni siquiera hablamos. Siempre hablamos de Abba, Ima, Jochma, Binah, y de Keter casi nunca se habla porque este mundo ya no tiene relación con ese nivel de lo que sería Dios, por decirlo de alguna forma. Pero dice que incluso las almas de Arihampin estaban comprendidas en él. Y cuando él pecó, esas almas ascendieron a lo alto. Sí, y hace una pequeña explicación. Dice, Arihampin nos referimos a Keter, y ese mundo se llama Adam Kadmon. Hubo un mundo superior a los mundos. ¿Qué pasó? Cuando Adam Kadmon se rompió, esa es la gran vasija, se rompió, el primer lugar donde cayó fue a Atzilut, y pegó contra Atzilut y se rompió en más pedazos, y se fue rompiendo, ¿sí? La ruptura de la vasija, de la que hablamos en el curso original, pero que no lo explicamos en este detalle, fue el cuerpo de Adán cayéndose desde esa estatura o desde esa altura infinita prácticamente que es Keter, Arihampin, rompiéndose en las caídas a niveles cada vez inferiores. La primera ruptura generó Atzilut, ¿sí? Abba, la siguiente Ima, la siguiente Zeirampin y eventualmente Nukva, y a lo que corresponden el reacomodo de todas estas piezas cayendo a lo que somos hoy, el único aspecto de Adam Kadmon que nos quedó es la corteza cerebral, la que potencialmente tiene la capacidad de unir el pensamiento de los dos hemisferios del cerebro simultáneamente. Hoy, el cerebro humano para la mayoría de las personas es binario. Cuando funciona uno, no funciona el otro, ¿sí? Y por más que pareciera que funcionan juntos, porque podemos pensar en un momento y hablar al momento siguiente, no ocurre al mismo tiempo. Pero el hilo conductor que pudiera unificar a Abba y a Ima es Keter, que es la corteza del cerebro. O sea, Adán no era una persona física. Era un mundo. Era el universo. Exacto. Era todo. Y entonces, ¿cómo tenía cerebro y era físico también? No era necesario que tuviera un cuerpo como el nuestro. Lo tenía, pero no era necesario. Lo que vamos es a que Adán en sí, ese hombre lo que algunos estuvieron en Shabbat y lo explicamos un poco con más detalle, ese primer hombre era un primer universo que se había creado en un plano que era totalmente metafísico. Ok. Dice, bueno, de lo que termino de explicar esto, lo que queda de Adam Kadmon hoy es es la corteza. Jochma es el cerebro, ¿cómo se dice? El lobe, hemisferio. El hemisferio derecho es Jochma, el izquierdo es Binah, los brazos, el torso, las piernas y el órgano sexual masculino es Zeirampin, y en realidad lo que es el pene es parte de Zeirampin, pero los testículos, o en este caso la matriz en la mujer, es el mundo es Nukva es Malhut de Zeirampin. Ok, bueno, dijimos que las almas de Arihampin estaban también comprendidas ahí,
pero se fueron a lo alto. Dice, y el resto de las almas fueron eventualmente rectificadas. Sin embargo, dice, como vamos a tratar de explicar ahora con favor de Dios, dice, estas almas de la forma en cómo se fueron hubieron las almas de Ari Hampim, esas almas lo más elevado, que se fueron al ver que él estaba por pecar. ¿Sí? Porque en realidad no tuvieron, después el Zohar explica que no tuvieron la intención, esas almas no tenían, de hecho cuando vieron que venía algo que era negativo, se fueron. Después hubieron almas que fueron partícipes necesarios, ¿sí? Que participaron en el hecho, y hubieron almas que fueron instigadoras. La parte instigadora es, digamos, son esos grandes genios del mal que aparecen en el mundo, ¿sí? Los del tipo de Alemania, gente que casi es como si no tuvieran alma, que lo único que hacen es una misión malvada, esos asesinos seriales, todo ese tipo de... Okay. Dice, el cómo salieron las almas, las otras almas del Adam diminished, ¿cómo se dice? Encogido, achicado, fue por vía de emisiones seminales. Dice, porque tal como dice la Torá, Adán sembró espíritus del mal en la tierra. También lo hemos explicado en otro momento que en realidad lo que Adán no fue realmente con intención de hacer algo malo. Lo que pasa es que Adán se dio cuenta que por el pecado que ellos habían hecho, la gente se iba a morir. Y pensó, qué locura traer un hijo a un mundo para que se muera. ¿Sí? Le parecía que era algo que no podía ser correcto. Entonces, en su deseo de altruismo, de no procrear personas que sufran, ante deseos sexuales se masturbaba. ¿Sí? Y estas gotas de semen que caían sobre el piso, dice literalmente sobre la tierra, así es como se liberaban estas almas que debían ser rectificadas. Ok, dice, ¿cómo es que en realidad, dice, no es que necesariamente no es literal, dice el Ari, como dice en la Torá, de que caían a la tierra, sino que, porque dice que caían a la tierra seca, y algunos de ustedes estuvo en la Sukkah cuando explicamos lo de Yoná y de que dice en la Torá que no en la Torá, en el libro de los profetas de Yoná, dice que la ballena lo escupió a la tierra seca, ¿sí? Y a la tierra seca se refiere a una tierra que no está fecundada por la luz. Y esta idea de la tierra seca, dice el Lari, dice, no es necesariamente que era masturbación, sino que durante los años de separación de Javá, Adán tenía relaciones con una mujer que en realidad era un demonio y que él no podía darse cuenta que no era realmente una mujer, no era la mujer. Por eso finalmente cuando se vuelve a encontrar con Javá, o en la historia de la creación, hay una frase
En la Torah, donde Adán le dice a Dios, habla de Javá y dice esta mujer, como queriendo distinguirla de que esta es distinta que otra. Que, bueno, no los voy a traumatizar más de lo que ya es. No, porque... Lo que hacía en realidad a esta otra mujer una especie de demonio era el hecho en que insistía en solo tener relaciones ella arriba. ¿Sí? Y esto mostraba contrario el principio de lo masculino y lo femenino en el mundo, que era que el hombre era el que tenía que ir arriba hacia lo espiritual y traer energía, y la mujer tenía que estar abajo manifestando la energía que el hombre traía. Y según dice el Talmud, esta primera esposa que se conoce como Lamed Lamed, insistía en que de la única forma que ella tenía relaciones con él era si ella estaba arriba. Ok. Ok, dice adicionalmente, Adán hirió o hizo más defectuosos a estas almas. Adicionalmente, Adán también creó una imperfección a las almas que estaban directamente relacionadas a su propia raíz, es decir, a sus primeros dos hijos, que tenían que ser la manifestación de él tenían que salir los primeros dos pedazos de la fragmentación de los mundos. Sus primeros dos hijos, Caín y Abel, tenían que ser Jochma y Binah. ¿Sí? Si él era todo mundo que cayó y se rompió, y en los primeros dos pedazos que se rompió eran en Caín y Abel, estos dos primeros pedazos tenían que corresponder también a estos dos mundos. De hecho, dice el Ari, el alma de Caín estaba supuesto a rectificar el aspecto de Binah, y el alma de Abel, estaba supuesto a rectificar el aspecto de Jochma. Es decir, Abel venía de la derecha y Caín venía de la izquierda. Y sepan que todos los seres humanos del mundo, todos venimos de cualquiera de esas dos raíces, de Caín o de Abel. La gente que es más manual, de hacer con las manos y esto otro, provienen de Caín. Y la gente que es más intelectual, provienen de Abel, de Jochma. ¿Sí? Y aquellos que son más de crear y de los artistas, la gente que les es fácil lo manual y demás, provienen de Caín. Y aquellos que logran unificar los cerebros, ¿sí?, se acercan a Adán Kadmon. Aquella persona que es capaz de tener grandes pensamientos respecto al universo y demás, pero que al mismo tiempo no es... vemos que este tipo, ¿cómo se llama? El premio Nobel de física, el de la silla de ruedas, Hawking. El tipo tiene los pensamientos más grandiosos que hay, pero está totalmente inhabilitado físicamente. ¿Por qué? Porque es una gran chispa únicamente de
Evel, ¿sí? de Jochma, gran capacidad de pensamiento y de conocimiento y cero de lo físico. Pero se puede lograr los dos. Cuando la persona logra los dos, logra ser hábil en su capacidad creadora, pero al mismo tiempo es capaz de ver la gran imagen de la creación, es porque en su desarrollo espiritual la persona se está acercando a Adam Kadmon, ¿sí? Al hombre que encompass, ¿cómo se dice? Que comprendía los dos hemisferios antes de la ruptura. Caín y Abel tampoco eran físicos. Sí, eran físicos y eran los primeros dos hombres que tenían que hacer el trabajo de rectificar esos dos niveles. Pero ya conocemos la historia, que como estos dos hijos, Caín y Abel, igual hubieran nacido de Adán y Javá, incluso si ellos no hubieran pecado. Si ellos hubieran esperado a tener relaciones sexuales después de que comenzara Shabbat, que pudieran realmente verse cara a cara y entender que Malhut y Zeranpin estuvieron realmente unidos, hubieran hecho lo mismo sin que hubiera sido el famoso pecado original. Lo que hubo en realidad fue impaciencia, por decirlo de alguna forma. En lo que los engañó la serpiente es en hacer antes de tiempo. Igual hubieran tenido estos dos hijos, y estos dos hijos tenían el trabajo de rectificar la derecha y la izquierda, ¿sí? Pero como el alma de estos dos hijos fue dañado por el pecado de Adán, la historia terminó en que Caín, que representaba la izquierda, el deseo de recibir, le produjo celos que Evel tuviera dos esposas en lugar de una, y decidió matarlo. O sea, en realidad decidió lastimarlo, no sabía que la gente se moría, pero en definitiva lo mató. Cada uno nacía con mujeres pegadas, igual que como Adán nació con, dice la Torá, lo leímos en la semana pasada, Dios hizo al hombre y mujer, y uno nació con dos. Ok, y dice, obviamente, escuchen esto, dice, todas las almas que se originan del lado izquierdo, es decir, de Biná hacia abajo, de Caín hacia abajo, se convirtieron en clipot, en totalmente malas, ¿sí? en gente mala. En contraste, incluso los aspectos de Geburá, de el lado derecho, porque adentro del derecho también hay derecha, izquierda y centro, incluso dice los aspectos de Geburá del lado derecho, que descendieron de Jochma, no se convirtieron en clipot. Sin embargo, terminaron siendo algo peor. No peor porque fueran malas en sí, sino se convirtieron en la fuerza de vida de las clipot. ¿Sí? Se convirtieron en el alimento del mal. Lo bueno o lo puro, el mal enseguida se dio cuenta que había algo de qué comer ahí, ¿sí? De qué alimentarse. Dice, por ende, cuando Caín trató de rectificar lo que había hecho haciendo su sacrificio, hizo que las cosas terminaran incluso peor. Abel, también hizo algunas cosas que empeoraron el escenario, y por eso dice Abel también trajo un sacrificio, y el Ari dice, esta expresión de él también en realidad está diciendo, se mandó las mismas macanas que
Las macanas obviamente tenían todo que ver con deseo sexual irrestricto. Por eso la gran corrección del sexto milenio, de esta última generación, y no es solo de esta última generación, sino de esta creación, es la corrección de la sexualidad. Dice, para que tengamos una idea mayor todavía de cómo algo que se había planeado que sea muy algo así espectacular terminó arruinándose de esta forma. Y ojo que éramos todos nosotros los que éramos Adam Kadmon. No es que mirá lo que Adam nos hizo a nosotros, todos sabemos cuáles son, después de 6.000 años de rectificación y de palos que nos ha dado la vida, los aspectos de Yesod que todavía nos cuestan controlar en una sola persona. Imagínatelo sumado a todo ese tipo de deseo, todo puesto en una sola persona. No es algo simple de corregir o de rectificar o de manejar. Dice, para explicar esto un poco más allá, todo esto, dice, la vestimenta original que tenía Adán era la luz que correspondía al aspecto que nosotros hoy conocemos como Nefesh, ¿sí? Porque ese era el cuerpo de Adán. Era una luz, pero era un cuerpo. Entonces, en el nivel más básico de nuestro cuerpo, nosotros tenemos esa inteligencia. Y esa luz era en realidad la cuarta clipá, el cuarto velo, el cual está relacionado con un aspecto de ¿cómo se dice? De holiness, de santidad, ¿sí? ¿Por qué dice 4 velos? Porque son Jochma, Binah, Zeranpin y Malhut. Lo básico que somos nosotros, que es Malhut, en realidad se toca con Zeranpin. Y Zeranpin ya es un aspecto metafísico o espiritual. Dice, ese velo es llamado Noga, la famosa Klipá Noga, que es Venus. El planeta Venus también en hebreo se dice Noga, y por eso el planeta Noga, que controla el amor supuestamente, pero en realidad controla la sexualidad, el dinero y la belleza, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con sustento, belleza y sexualidad pasa por el planeta Noga. Y Noga literalmente en hebreo quiere decir brillo, como un resplandor cuando algo brilla, ¿sí? De hecho, la membrana que se rompe cuando se hace Brit Milá, a esa hay 4 pasos que es cuando se hace una circuncisión. Uno de ellos es la ruptura de la Klipá Noga, que es algo que es una membrana que se separa con los dedos, o sea que no se corta con el cuchillo, sino que se separa manualmente, porque el trabajo que tiene el ser humano en este mundo es separar lo bueno de lo malo. El problema que tiene la Klipá Noga es que es un poco de bueno mezclado con un poco de malo, con lo cual nos da esta idea de pensar, de decir, bueno, no es tan malo. Sí, bueno, gritarle a alguien no es tan malo. O sea, si hay gente que mata a gente, bueno, soy escorpiano, grito. No, ¿qué? Bueno, no es tan soy capricorniano, que bueno, soy un poco egoísta, o no me gusta compartir. Si hay gente que es mucho peor. No, lo que sea que en tu vida lo ves y decís, bueno, no es tan malo, esa es tu Klipá Noga, ¿sí? Eso es lo que hay que aprender a separar y a... Dice, y el gran problema que tiene esta Klipá, ese velo, que es el más difícil, dice, para el ser humano de romper, es que es
mitad bueno y mitad malo. Dice y lo importante que tenemos que entender es que cuando dejamos que prevalezca el mal, el aspecto de mal, todas se convierten en mal, ¿sí? Pero a su vez, dice, tenemos que saber, lo mismo ocurre en forma opuesta, ¿sí? Sea, la persona dice, no, sí es malo esto. Es lo que dijimos, no sé si se acuerdan en la clase de Tuveab, o sea, es mucho más fuerte el bien, pero nosotros permitimos que el mal se alimente de nuestro bien. Cuando decimos, no es tan malo, ¿sí? Al permitirle que se alimente ese mal de algo que es mucho más poderoso que el mal mismo, lo hacemos todo mal, ¿sí? Si vos pudieras decir, ¿sabes qué? Esto es 100% malo, 100% malo, lo tengo totalmente identificado, todavía no me sale hacerlo distinto o cambiarlo, lo voy a hacer igual sabiendo que es 100% malo. Se hace muy cuesta arriba hacer algo que uno acaba de decir es absolutamente malo para mí, ¿sí? Igual lo voy a hacer, ¿sí? Lo vas a hacer. ¿Sí? En el momento en que pensás es absolutamente malo, inmediatamente se debilita ese mal, ¿sí? Y deja de tener fuerza. Lo que no entiendo es por un lado, hay un concepto de que no existe el mal, de que todo es bueno. En este mundo sí existe el mal, sí existe la percepción del mal desde la corrección que hay que hacer y desde cómo lo ve el cerebro humano, ¿sí? Dividido. Lo que tenemos que tratar, la corrección de eso, es realmente lograr entender que no es en realidad mal. Pero no se contradice con lo que acaba de decir, que hay mal y hay bien, y tenés que separar entre el bien y el mal. Matar a otra persona es algo malo. Sí. No podés decir, bueno, lo voy a ir a matar y voy a pensar que está bien, ¿sí? Porque si yo lo mato debe ser que es lo que él necesita en este momento, que alguien venga y lo mate. Sí. De hecho, si lo podés matar, era lo que esa persona necesitaba, morir en ese momento. Nadie se muere antes de tiempo porque otro decida matarlo. El problema que tiene aquel que lo mata es que él se prestó para ser el canal de ese mal, ¿sí? Pero al muerto no muere ni un segundo antes del momento en el que tenía que morir, con lo cual la muerte de esa persona no está mal. El que vos hayas sido el vehículo para que muriera sí está mal, porque si vos hubieras hecho la restricción de no matarlo, porque decís no hay excusa, esto es absolutamente malo y yo no voy a hacer algo que es absolutamente malo, si la persona tiene que morir, se le va a dar un paro cardíaco, lo que sea, como sea que tenga que morir. En definitiva, hacia dónde queremos ir es a la concepción de que no hay mal. De la única forma que uno llega a la concepción de que no hay mal es identificando el mal que nuestro cerebro concibe como mal y no permitirle que se mezcle con el bien, ¿sí? Lo que es, porque lo que pasa que el ser humano, a la hora de medir bien y mal, tiene un double standard, mide el bien o el mal para otros distinto de cómo lo mide para sí mismo, ¿sí? Porque lo que en realidad, o sea, el tipo que justifica matar a otro es porque eso que en realidad es malo para el otro, para él es positivo, si no, no lo haría, ¿sí? Más allá de que le trae una consecuencia negativa y todo eso, que por ahí el tipo en ese momento no lo ve. La corrección pasa, la última corrección, pasa por el uso del libre albedrío para perderlo, ¿sí? Es el uso del libre albedrío, tener absoluto control del libre albedrío para poder entregarlo y no tenerlo más, ¿sí? O sea, solo una persona que tiene absoluto control de su libre albedrío puede entregarlo y dejar de tenerlo. ¿Se entiende? O sea, solo aquel que tiene el poder absoluto
de poder decir esto es bueno y si es bueno lo hago, y esto es malo y si es malo no lo hago, y no hay nada en el mundo que me pueda convencer de otra manera, esa persona de alguna forma al llegar a ese estado automáticamente pierde la capacidad de elegir, porque la realidad es tan clara para él que no hay dos opciones. ¿Sí? Hay solo, ¿por qué? O sea, si vos tenés dos opciones, una es agarrar el cuchillo y clavarlo acá en esta parte de la mesa, y la otra es clavarlo en tu mano, ¿sí? Bueno, si pensás que no le vas a pegar, pero si sabés realmente que te vas a clavar el cuchillo en la mano, no hay una opción. ¿Sí? Preferís esta toda la vida que clavártelo en la mano. Cuando uno, el proceso final es el tomar absoluto control del bien y el mal, del libre albedrío, para dejar de tenerlo. Sí. Y se termina todo para todos y volvemos otra vez a la verdadera fiesta que era el Ein Sof. Ok, pero vamos a ver podría ser ahora cuando salgamos depende de nosotros, no hay un tiempo específico. Ok, ya la hora que es, y bueno, nos sigue contando de cómo fue la evolución de ok, y obviamente nos da para que estemos al tanto de cómo es el Nefesh está conectado, y la corrección del Nefesh está conectado con esta clipá que se llama Noga, que es un defecto que se le causó por haber participado en el pecado original. Los niveles de Ruach es el primer nivel del mal, ¿sí? En el aspecto de la clipá, y el Noga es esta dualidad del bien y el mal. Neshama es el segundo nivel, Hayá es el tercer nivel, y Yehidá, que es el quinto, no tiene ningún tipo de corrección de nivel del mal, porque son esas almas que cuando vieron que Adán estaba por hacer lo que iba a hacer, se fueron. De hecho, cada vez que regresan esas almas es lo que se conoce como almas nuevas, ¿sí? Que son almas que nunca antes estuvieron en el mundo, y son, contrario de lo que piensa mucha gente, no son ni grandes maestros. De hecho, son gente que no tiene ningún tipo de interés por la espiritualidad, porque no sienten que tienen nada que corregir, no le tienen miedo a los palos. La gente que busca la espiritualidad generalmente es gente que en vidas pasadas ha hecho tremendas cosas y llega a este mundo, dice, ay, es un alma tan pura, mira, desde muy chiquito está buscando un camino espiritual, tiene un julepe de que sabe las cosas que hizo en vidas pasadas, y desde muy chico empieza a buscar porque sabe la que le viene, si no, ¿sí? En cambio, las almas nuevas, las almas que vienen de Yehidá, de ese nivel, no tienen nada que corregir, ¿sí? De hecho, suelen ser hijos bastante rebeldes a los sistemas, no les interesan las estructuras, eventualmente todas las almas tienen que estar acá en el momento de la corrección final, y de ellos obviamente hay para aprender nosotros de ellos, que es lo difícil, porque las almas que tienen tikkun están acostumbradas a que los inferiores aprendan de ellos, ¿sí? Y estas almas son al revés. Estos son niños de los cuales los padres tienen que aprender. Pueden venir mucho tiempo, poco tiempo, pero lo que sea que hacen es que vienen a enseñarle, incluso a enseñarle a la gente cómo es vivir sin baggage, ¿cómo se dice? Sin el equipaje, sin la carga de niños que mueren muy jóvenes y que no tienen ninguna
¿sí? Está toda la tragedia de la familia y a lo mejor ellos están enfermos con cáncer, con algo, y ellos no... Y sienten dolor y demás, todo, y sin embargo eso no les cambia que si son felices, si no son felices, y le muestran al ser humano que supuestamente cree que sabe tanto, al adulto, que todo es una decisión, que el estado de ánimo es una decisión del momento de la persona. No sé si alguna vez, pero el que no, vale la pena ir a un hospital de niños donde hay chicos con enfermedades terminales. No, los que sufren son los adultos. Ellos no conciben la muerte como algo tremendo como la concebimos nosotros. Ok. Ok, hay muchísimo técnico explicado acerca de esta porción, de esta sección de la Klipá Noga, y cómo el pecado original, el fruto de lo que hizo Adán, fue perforar la Klipá Noga. Y este lugar en donde el bien y el mal se tocaban pero no se hacían uno, el pecado de Adán, dice literalmente puncture, ¿cómo se dice? Pinchó o perforó la clipá y permitió que el mal pudiera alimentarse del bien, ¿sí? En este mundo, eso no ocurre en lo metafísico, pero en este mundo físico sí. Dice, y esto fue así hasta que llegó, y el mundo fue, o sea, se llenó de estas personas malvadas que eran la forma en cómo se iban esparciendo la descendencia de Adán, hasta que nació Enoch. Enoch, de hecho, Anashim, personas, seres humanos como nosotros, proviene de la palabra Enoch, que era el nombre de este hijo del hijo de Seth, que fue el primero en parecerse a los humanos como somos nosotros, ¿sí? Dejó de parecerse como a los hijos de la mezcla de las hijas del hombre con estas otras entidades o lo que sea, y empezaron a ser humanos como nosotros. Y de hecho, Enoch, lo que lo hizo humano es que fue el primero en tener deseo del bien, ¿sí? Y por esto, porque en medio de lo peor, él pudo separarse del camino del mal y tener el deseo de hacer el bien. Dice literalmente en la Torá que Dios se lo llevó con él y que no murió, desapareció. Y de hecho el Zohar, cuando, ya no me acuerdo en qué porción, pero lo hemos leído acá en la clase de Zohar, al ángel, que la primera parte del nombre del ángel es Meta y la segunda parte es Tron, no lo decimos todos juntos porque es invocarlo, el Zohar dice literalmente que ese es Enoch, que haber logrado desear el bien en un lugar tan negativo como en donde él había nacido, hizo que transmutara incluso el cuerpo que tenía, y que fue el único hombre que se convirtió en ángel de su propia mano, o sea, de su propio hacer. Desmaterializó su cuerpo y pudo convertirse en un ángel, y de hecho le fue entregado a él ser el ángel regente de todos los ángeles. Todos los ángeles del bien en el mundo responden a este ángel, porque este es el único ángel que comprende al hombre. Es el único ángel que sabe lo que es ser hombre y estar encarnado en el cuerpo y tener que lidiar con el mal del mundo. Los otros le decían a Dios, ¿qué vas a crear? ¿Un hombre que va a ir y va a pecar y esto y lo otro? Y Dios le decía, sí, pero vos no sabés lo que es estar encarnado en un cuerpo. No tenés idea el trabajo que le estamos dando a este señor Adán. Ok.
Dice, y eventualmente lo que pudo hacer este Enoch fue pudo cerrar aquello que Adán abrió en el aspecto de Briá, en el lado izquierdo, lo que es el defecto que se creó del lado izquierdo, que era el que había causado tanto caos hasta ese momento. El deseo del bien de Enoch lo corrigió. Un segundo, ¿eh? Ok. Está acá, así que... Hay una frase en la Torá que dice, pero está escrito acerca del mundo de Yetzirah, el segundo nivel que viene después de ese mundo de Malhut. Dice, y Abimelech vio a través de la ventana. ¿Y qué vio? Vio a Rivka teniendo relaciones con Isaac. Y se dio cuenta que no era la hermana como había dicho Isaac, sino que era su esposa. Pero la gran pregunta y el gran problema era por qué estos tipos tenían relaciones de manera de que otros pudieran ver desde afuera. ¿Sí? Y dice, y no sé si va a tener un desenlace porque a veces en el Ari hay cosas así que están... y dice lo siguiente, dice Isaac se involucraba evidentemente, dice Isaac estaba involucrado en relaciones maritales en el nivel de Asiá, donde no se supone que tiene que haber ¿cómo se dice? Coito. Dice, pues ese es el nivel de lesbianismo. Dice, ¿qué quiere decir esto? Dice, y por eso dice que la serpiente tentó a la mujer, dice porque ese es el nivel de Asiá, porque la serpiente, dice, tuvo envidia de ellos, porque estaban en el nivel de Asiá. Dice, ¿qué quiere decir? Dice que quiere decir en realidad tener relaciones sexuales solo por el placer físico. ¿Sí? Y hace la parábola del lesbianismo porque si bien las dos personas pueden recibir placer y dar placer, ese amor no puede procrear, por decirlo de alguna forma. Y la idea es que, ya lo hemos estudiado en otras clases de Zohar, que el verdadero intento intención de tener relaciones sexuales tiene que ser la de revelar luz en el mundo, sea a través de, y es sumamente importante, dice el Zohar, que las dos personas tengan placer físico, pero por el ¿cómo se dice? For the sake of pero en nombre de que esa energía que se libera con un orgasmo
se libere energía positiva en el mundo. Dice, literalmente el Ari dice que la pareja tiene que tener relaciones con la intención de fertilizar al mundo con la energía de esos orgasmos, ¿sí? de esa energía, ¿sí? de ese placer, sea que estén tratando de concebir hijos o no. Dice, porque si la persona, sobre todo el hombre, tiene relaciones solo pensando en su placer y no pensando en el placer de la otra persona, de todas formas, dice, engendra hijos. Dice, y los hijos que engendran no son con su esposa, sino con la otra. La otra es la esposa que durante los 130 años, o sea, esa energía está siempre disponible para venir a llevarse las emisiones de esperma de los actos sexuales egoístas de los hombres. Y lo que genera con ellas, dice Lari, son los demonios que le hacen la vida imposible a ese hombre. ¿Sí? Los problemas que después tiene el tipo, la persona con la que se pelea, la bancarrota, el esto, lo otro, lo que sea, todo el caos que hay en la vida de la persona, son entidades concebidas con eyaculaciones con deseo egoísta. ¿Sí? Por eso, si ya que estamos en tema, en la Torá se habla de prostitutas sagradas. ¿Sí? Literalmente ese es el término que se utiliza. Había mujeres que eran como cortesanas, en las que incluso iban y hacían un convenio de que el hombre se casaba y se divorciaba de esa mujer en el día que iba a tener relaciones, y por lo que era especial una de estas mujeres era justamente porque el tipo de relaciones que tenían no era lo que es hoy la prostitución. ¿Sí? El problema que tiene hoy la prostitución no es el tema de necesariamente del pagar por sexo y todo esto, porque la mayoría de los seres humanos del mundo, hombres y mujeres, pagamos por sexo de una forma u otra. ¿Sí? En realidad el problema está en la incapacidad de que esa relación pueda ser, si no puede ser para darle placer a la otra persona, es considerado un acto egoísta, más allá que si hay una transacción de dinero o no, y por consiguiente es sumamente negativo para la persona. No es porque es ilegal la prostitución, es porque literalmente en lo que la persona piensa que está yendo a recibir algo grandioso, está generando el caos de su vida. ¿Sí? Más allá de los intercambios energéticos y demás. Sí. Por eso que usted dice ahora, ¿no? Que crees las entidades, ¿no? El problema de las personas plasman en el lógico de Sigmund Baclani, que especialmente para esto, para el servicio, ¿no? Y por esta razón, toda la corrección de este mundo es la corrección de esas gotas de esperma de Adán. Todo pasa por ahí en distintos niveles. Después fuimos viendo, todo eso se fue refinando a través de las generaciones y demás. De hecho, ¿por qué a Yosef le dice la Torá Tzadik? ¿Sí? Porque pudo restringir a pesar de que ya estaba teniendo relaciones con la esposa de Potifar. ¿Sí? No es que, pero esas gotas no fueron dentro de ella. No, en realidad por las 10 gotas de semen que Yosef
derramó, pero que no fueron en realidad una eyaculación, fueron simplemente una descarga, un discharge, ¿cómo se dice? ¿Un descarga? ¿Sí? O sea que no fue literalmente lo que la palabra eyacular significa, que es que el semen tenga una proyección. La clase de Zohar que estamos la consecuencia de las 10 gotas fue la muerte de los 10 mártires en Rabbi Akiva, uno de ellos. ¿Sí? Los 10 mártires que mataron en la destrucción del segundo templo, fue uno por cada gota y de hecho estos 10 tipos eran la reencarnación de los hermanos de Yosef que lo habían vendido en la esclavitud. Por eso es que estuvieron dispuestos a que los mataran. ¿Sí? Rabbi Akiva podía destruir un ejército entero si él quería, pero sabía que si corregía eso terminaba su corrección y era lo único que le quedaba por pagar, era haber sido pero esta gente, estos 10 tipos eran realmente grandes almas sumamente evolucionadas y eran los grandes maestros. Rabbi Akiva fue el maestro de Rabbi Shimon Bar Yochai, el que escribió el Zohar. O sea, no tenían el problema del velo que tenemos nosotros, que no vemos lo real de lo real. Ok. Ok. Y con esto vamos a tratar de terminar, y a lo mejor, bueno, no sé, el año que viene, a lo mejor el viernes, el sábado, en el Shabbat hablamos más de esto. Dice, ahora tenés que saber, dice el Ari, que en realidad el pecado de Adán consistía de 3 pecados máximos: idolatría, aberración sexual y asesinato. Dice, idolatría puesto que él permitió que las chispas del mal se agarraran, él permitió que las chispas de lo sagrado fueran tomadas por las fuerzas del mal. Esto fue literalmente cuando penetró a este demonio, a esta otra mujer. Dice, puesto que aquellas almas que dejaron su cuerpo a través de esa emisión regresaron como la generación. Dice, solo hace el comentario, porque se acuerdan la pregunta que hacía al principio, ¿quiénes son las personas? Dice, bueno, las almas que dejaron el cuerpo de Adán en el momento en el que él permitió esa unión entre las fuerzas del bien y el mal, en esa emisión seminal, dice, son los que regresaron y eran parte de la generación del diluvio, que obviamente el principal problema que tenían era sexual, ¿sí? Las aguas del diluvio eran absolutamente necesarias para poder limpiar la corrupción de esos cuerpos. No podía ser, dice, por medio de otro tipo de destrucción. Dice, también, de esta forma, la tierra fue lavada con la energía de la derecha de misericordia, una medida,
que dice 300 puños, ¿sí?, de tierra fueron limpiados por el diluvio, lo cual dice Noah era en realidad la primer manifestación. ¿Por qué Dios dio gracia? ¿Por qué Noah encontró gracia en los ojos de Dios? Noah Matzahem Bnei Hashem. Dice Noah fue la primera aparición, la primera manifestación de la Sefirá de Yesod. Y sus 3 hijos, Shem, Ham y Jafet, dice, correspondían a las Sefirot de Jochma, Binah y Da'at de Yesod. ¿Sí? Venían a corregir lo que Caín y Abel no habían podido hacer, pero desde este nivel de la interconexión. Por eso es que la Torá lo llama Tzadik, porque sabemos que Yesod Yesod tiene varios nombres. Uno es Yesod, otro es Tzadik, otro es Yosef y otro es Kol Tuv. ¿Sí? Cuando uno le desea a alguien de Kol Tuv, ¿sí?, todo bueno, la verdadera esencia de Yesod es el entendimiento de que todo es bueno, ¿sí? Y eso está en la corrección de Da'at, del punto medio entre lo que perforó Adán fue Da'at. Él rompió, había una separación entre lo totalmente metafísico, que eran las 3 sefirot de arriba y Zeirampin, y él literalmente perforó antes de tiempo ese velo entre un medio y el otro, y permitió que se juntaran y se mezclara esto del bien y el mal. ¿Qué hizo él? Comió del árbol de la sabiduría, del bien y el mal. Etzadat Tov Berra. Claro, ese es ese nivel prácticamente creado por Adán, ¿sí? Una corrupción del sistema, por decirlo de alguna forma, con el cual nosotros hoy tenemos que lidiar. Está acá, ¿sí? Tenemos que lograr volver al árbol sefirótico que no tiene Da'at. Eso es lo que nos permite distinguir del bien y el mal. No. Si no tuviésemos eso, no podríamos distinguir. No, Da'at no te permite distinguir entre el bien y el mal. Da'at es la confusión entre el bien y el mal. ¿Sí? Es esto de que porque es mitad de la emoción y mitad del intelecto. Entonces, al estar en medio de los dos, la emoción generalmente parte del deseo del cuerpo y no es la única forma de determinar el bien y el mal es desde Jochma y Binah, no desde Da'at. Es desde la sabiduría y desde el crear desde esa sabiduría. Ok, vamos a terminar en algún lado porque si no vamos a estar acá toda la noche. ¿Por qué larga? Perdón, y no sé si vamos a llegar. Entonces, dice Noah era la primer manifestación en este mundo. En realidad era la primera manifestación del alma de Abraham también. Las chispas de Abraham comprendía las chispas del alma de... Si bien Abraham era un alma mucho más grande que el de Noah, comprendía las chispas de Abraham. Y eventualmente Moisés era Moisés más todas las chispas de Noah y todas las chispas de Abraham. La gran diferencia entre estos 3 supuestos grandes personajes fue que
Noah fue cómodo. Le dijeron, cómodo. ¿Sí? Le dijeron, voy a destruir el mundo. Bueno, dijo él. Y tenés que meter, no, él sí fue a tratar de que gente le hiciera caso. Y le dijo, y vas a construir, tenés que meter a toda esta cantidad de animales y cosas, todo, y vas a construir un Fiat 600. Como uno puede decir, bueno, tenía tremenda fe, ¿sí? Y de hecho, es cierto, en la Tevá no entraba, en el arca no entraba todo lo que tenía que entrar, pero en el momento que empezaron a entrar, se expandió y todo cupo. Pero la prueba no era para que si entraba o no entraba, esto, lo otro. La prueba era, ¿y me vas a discutir o no de que estoy por destruir el mundo? ¿Sí? O sea, solo, está bien, yo soy Dios, pero vos sos la vasija del mundo infinito, tenés que, o sea, no te molesta que por más que sea gente mala y todo eso, ¿no te molesta de que todo el mundo se vaya a destruir? No, él era bueno, ¿sí? Pero no hizo nada por nadie más. Abraham corrigió esto en el episodio de la pelea que tiene con Dios, cuando Dios le dice, voy a destruir a Sodom y Gomorra. Y él le dice, no, ¿cómo vas a destruir? ¿Qué van a decir de vos? Yo le digo a la gente que vos sos un Dios todo misericordioso y vos vas y destruís a todo un pueblo. ¿Qué tal si habían 50 justos ahí y destruís el pueblo? Y le negoció hasta lograr salvar a uno, pero ya por uno valía la pena. ¿Sí? Y peleó con Dios y eventualmente llegó Moisés, que Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Listo, vamos a destruir a todo el mundo y desde vos vamos a crear una nueva nación. Y Moisés, ¿qué le dijo? No cuentes conmigo. Si los matás a ellos, matame a mí también. Yo no me quiero quedar a saber que otros sufrieron y que yo me salvé. Sí, nadie puede. Todo, de hecho, lo que hizo el diluvio fue limpiarlos a fuego, ¿sí? Y rectificar lo que no rectificaban desde el agua del diluvio. No era agua de lluvia. Las gotas de agua del diluvio eran como lava volcánica, dice el Midrash, que estaban la temperatura, el fuego que tenían. Por eso ocurrió en el mes de Escorpio, que Escorpio es el fuego del agua, es el elemento fuego de los 3 signos de agua, ¿sí? Porque era un agua que quemaba y el propósito que tenía era purificar al mundo de todas esas y de hecho lo que hizo el agua del diluvio fue restablecer la generación de Maim Nukvim, de las aguas femeninas, ¿sí? Que las aguas femeninas tienen que ver con que las conexiones entre el todo, entre una taza y el agua que está dentro, entre todo lo masculino y lo femenino, aspecto vasija y luz, sea fructífero, ¿sí? Y también tiene que ver con el despertar del deseo de la mujer hacia el hombre. Es de que primero se despierte, o sea, de que la mujer desee sexualmente, ¿sí? A su marido. El año pasado, que cayó justo para allá la clase de Zohar con Rosh Chodesh, no sé si se acuerdan, con Rosh Chodesh Escorpio, en aquel saloncito no era Paraguay, era de por ahí cerca sí, que llovía torrencialmente. Hablamos específicamente de la segunda parte de esto, de la tercera parte de esto que habla el Ari, que habla de el tema de las aguas femeninas y las aguas masculinas y demás.
les cuento que sí se terminó ahí la explicación del Ari sin decir por qué 7 y cosas, pero hay 4, 5, hay 6 paquetes de explicaciones distintas de la misma parashá del Ari, y solo pudimos leer la primera. Pero para terminar, la esencia de esta semana y la esencia de más en las creaciones anteriores. Por cierto, sepan que la primer emisión de semen de Adán, que fue la más negativa, que fue la gente que tuvo que quemarse en el diluvio, y la gente de la dispersión, y eventualmente recién empezaron su corrección en Egipto, cuando Yosef Atzadik los hizo circuncidar, es decir, romper la clipá noga. Ese pueblo, esa gente de la que están hablando cuando dicen la gente más negativa del mundo, o sea, emergió lo más negativo, está hablando de las almas de Atzilut. ¿Qué pasó? De hecho, lo que se conoce como el pueblo de Israel, la primer gran corrección que sufrió fue el diluvio, la siguiente gran corrección que sufrió fue la dispersión, y la siguiente, que aparece recién al final de la historia de Jacob, ahora va a la semana que viene, después de esta, ya aparece Abraham, y de una historia de miles de años en 2 parashot, nos vamos a todo el resto de Bereshit en un periodo de 200 años. Perdón. E inmediatamente después viene la esclavitud de Egipto. La siguiente gran corrección que sufrió ese pueblo, esas almas, fue que Yosef los obligó a circuncidarse a cambio de darles comida. La razón por la cual Yosef quería controlar la comida de Egipto en los años de hambruna es porque él podía distinguir quiénes eran esas almas de Atzilut que tenían que hacer la corrección, y los obligaba, y el faraón les dijo lo que sea. Hay una frase en la Torá que dice, la gente fue a quejarse con el faraón diciéndoles que lo que Yosef le pedía no era razonable a cambio de comida. Pedime plata, o sea, pedime que te pague por la comida. Y le decía, no, la comida llévatela gratis, pero a cambio de la comida tenés que circuncidarte. Y el faraón le decía, lo que sea que Yosef te dice que hagas, eso es lo que tenés que hacer. Y les parecía injusto porque había otras personas que venían y se la llevaban por plata a la comida. Eventualmente, todos esos egipcios que Yosef hizo circuncidar reencarnaron en el pueblo de Israel que Moshe sacó de Egipto. ¿Por qué hacerle esto? ¿Por qué permitir que este pueblo, que después iba a terminar siendo supuestamente el gran pueblo elegido y qué sé yo, empezara desde un desperdicio, empezara desde tan bajo? Porque las veces anteriores, porque los reyes de Edom también somos nosotros, porque los que creamos el caos de este mundo también fuimos las almas de los maestros elevados que llegaron al mundo, los reyes de Edom, y dominaron al mundo en lugar de rectificarlo, eran las almas de Atzilut. ¿Y qué dijo la creación esta vez? Dijo, bueno, ¿sabes qué? Si no pueden hacer la corrección de una sola vez en los 7 días en ese hombre primordial que es casi todo de luz, entonces que empiecen de lo más abajo. Porque estos tipos, cuando les das poder de entrada, lo que te hacen es que te arruinan, y de hecho en poco tiempo
casi valía la pena destruir todo el mundo. Y creo que la gran lección es lo que dijimos al principio. Dos cosas. Una, de Noach matá gen, ¿sí? Y Noach encontró gen, dice el Zohar, son las iniciales de Jochmat Nistar. La única razón por la cual Dios decidió no destruir el mundo es porque dijo, mirá, hay un tipo que entiende que hay un plano metafísico. ¿Sí? Hay un tipo que entiende la Kabbalah, el Jochmat Nistar, puede ver y si puede ver que hay todo un plano metafísico, seguro le va a poder enseñar, si de él hago una nueva generación, le va a poder enseñar lo que sabe, lo que entiende. Y de hecho, de la primera descendencia de los nietos de Noah, vienen las dos grandes yeshivot de estos dos gigantes que fueron los que le enseñaron a Abraham y a Jacob entonces nosotros por alguna razón, hoy hay gente que vino hoy a tomar Ser y Vivir Libre, a ver qué es esto de Kabbalah, y aunque ellos no lo entiendan, esta gente hicieron lo mismo. De Noach matá gen, o sea, encontraron el conocimiento oculto por mérito, porque usan Facebook, porque alguien les dijo, por lo que sea, hoy encontraron. ¿Sí? Y el gran trabajo después de encontrar este conocimiento oculto y tener gracia ante los ojos de la creación es entender que aunque el mundo en el que nos toca vivir sea un absoluto caos, porque es un absoluto caos, el Creador nos ve como tzadikim. Y es muy fácil excusar las cosas negativas que hacemos y decimos, no soy nadie. Una cosa que me llamó mucho la atención, hay un Facebook con historias de quien fue mi maestro, del Rab, y el 90% de las historias que están escritas ahí, gente empezó a escribir, es un Facebook que está abierto para que la gente escriba alguna experiencia que tuvo con el Rab y que publique una foto, lo que tenga, es totalmente, tiene todas las restricciones quitadas para que la gente publique, ¿no? Y el 90% de los posts que la gente puso hablan de su condición casi supernatural o sobrehumana y yo nunca me voy a olvidar de una conversación que tuve una vez con él. Yo en realidad me estaba quejando de mis alumnos del entitlement, ¿cómo se dice? De entitlement syndrome, le llamábamos nosotros, el síndrome de me lo merezco, ¿sí? De que háganlo todo para mí, porque si yo pago una clase, ¿por qué no van a comprar este edificio si yo vengo y pago 60 pesos por mi clase? ¿Sí? ¿Cómo me lo merezco? Hagan por mí. ¿Sí? Esta actitud que tiene, sobre todo si son estas almas, ¿no? Que vienen de este lugar de enséñenme, díganme, ahora quiero saber. ¿Sí? Por eso pregunto y quiero que me digan. Entonces yo me estaba quejando me dice, ¿sabes? Y el Rab me dice, ¿sabes cuál es el gran problema? Dice, ¿vos oís las historias que cuentan de mí? ¿Sí? Del milagro de lo otro, porque alguien dice, no sabes, el Rab me dijo tal y tal cosa y increíble, lo hice y pasó así. Y el tercero que cuenta la historia dice, no sabes, esta persona tenía un problema, le dijo al Rab, el Rab fue y lo hizo y de golpe empieza. Entonces el Rab me dice, vos
¿escuchaste las cosas que dicen de mí? Dice, ¿sabes por qué lo hacen? Es una excusa para no tener que hacerlo ellos. ¿Sí? Si el Rab es sobrenatural, es como un ángel caído del cielo, es un tipo que es sobrehumano, es esto, ellos no tienen que hacer nada. Él hace, porque mira, sí, claro, si a mí me hubieran dado un alma como la que le dieron al Rab, yo también haría esto y haría lo otro, y me despertaría todas las noches a estudiar, y ¿sí? Yo también haría esas cosas si yo también fuera sobrehumano. Y creo que si uno pudiera, aunque sea esta perspectiva de decir, el Creador me ve como un tzadik, solo porque vivo en esta generación y me tomo un día de la semana para estudiar Kabbalah, muchas de las cosas que la complacencia, el Noah, nos hace, que lo haga otro, yo no lo tengo que hacer porque no soy tan especial, seguro no lo haríamos. O seguro haríamos otras cosas que no tenemos la fuerza de hacer. Thank you. Okay.